Muy bien, tal como lo hemos anunciado, estamos en Enfoque de los Sábados, sábado 21 de septiembre. Políticas de producción, precios, consumo de alimentos. A propósito de la subida de los precios, especialmente los del pollo, del pescado, también de algunas verduras y de algunas frutas. Y cada vez que esto ocurre, en realidad, sobre todo los que ya somos mayores, siempre recordamos que cada año en el Perú se producen estos temblores. El pollo es el más volantuzo, porque en realidad es un coqueto con los precios. En un momento dado se engríe, en otro momento baja. El tema pesquero parece ser mucho más grave, ya no solamente es ocasional. Tenemos un problema con los recursos marinos, como bien lo sabe uno de estos invitados, don Humberto Speciani. Y finalmente la otra cosa, es decir, en los últimos años, en efecto, ha logrado mejorarse la situación de la oferta y mercadeo de los productos alimenticios, o seguimos en realidad padeciendo una antigüedad, una merma, una falta de instalaciones convenientes, etc. Y el último aspecto, aquí está también con nosotros Reinaldo Trinidad, el último aspecto es qué cosa es lo que está pasando en materia de producción de alimentos en nuestro agro nacional. De modo que estamos muy bien representados con el señor José Vera Vargas, presidente de la Asociación Nacional Peruana de Avicultura, don Reinaldo Trinidad, don Humberto Speciani. Vamos a conversar también desde Trujillo con el ingeniero licenciado Luis Guinocchio Baltazar, el ministro de Agricultura, y desde Tarapoto, que todavía su vuelo está retrasado, con el ingeniero José Muro Ventura, director general de Competitividad Agraria. Señores, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Raúl. No sé si convengan a ustedes, en fin, en esta un poco larga introducción, pero la interesante, empecemos por el pollo. El pollo casquivano. ¿Qué cosa es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Muy buenos días. Bueno, buenos días, Raúl, buenos días, señores presentes. Muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que es importantísimo que se sepa, ¿no? Todos se preguntan qué cosa es lo que pasa con el pollo, ¿no? Sube de precio, baja de precio. Y definitivamente la conclusión es que el producto pollo está sujeto pues a la oferta y la demanda, ¿no? Si separamos estos dos aspectos, en la oferta es la responsabilidad de todos los empresarios avícolas que hay en el Perú de poner la oferta adecuada, ¿no? Y si revisamos las estadísticas, definitivamente hay un crecimiento, ¿no? Que supera pues el 5, el 6% anual en la producción de carne de pollo. Este crecimiento, si lo medimos en el último periodo, por ejemplo, enero-agosto del 2013 contra enero-agosto del 2012, está en 4%, ¿no? 4 y pico por ciento de crecimiento. ¿Qué significa este 4%, 4.5% de crecimiento? Son 15 millones de pollo de diferencia, ¿no? En 8 meses estamos hablando de que hay un incremento de 2 millones mensuales permanentes, ¿no? Entonces, esto es en el último periodo. Si revisamos los años anteriores, igual, ¿no? Hay 25, 30 millones anuales. O sea, en la responsabilidad de la oferta, ¿no? Los empresarios avícolas están respondiendo a esto, ¿no? En ningún momento hay una baja de crianza. Esto está para arriba permanentemente, ¿no? Ya. Si vemos la otra columna, que es la demanda, definitivamente eso pues es difícil de predecir. Nadie puede predecir una demanda. Nosotros colocamos los pollitos bebé de un día y se demoran pues 42, 45 días, ¿no? La demanda 45 días es difícil de predecirla. Y en la demanda vemos pues que intervienen ya otra serie de factores que no se pueden pues predecir, que es el poder adquisitivo de la gente, los productos sustitutos que hay en ese momento, ¿no? Y son básicamente pescado y carnes. Básicamente, ¿no? Pescado y carnes. Entonces, si no hay... Y de cuando en cuando algún gatito por ahí. Algún gatito. En el norte. ¿No? Según la región. Creo que mañana es el día de... Sí. Está en plena discusión y condena el tema. Bueno, como le digo, en la demanda pues es impredecible por esta serie de factores que acuden, ¿no? Entonces, si la demanda sube, a pesar de que la oferta permanentemente crece, no sube un poco más, se va a producir ese mayor consumo, ese mayor pedido de pollo, y lógicamente pues el precio se incrementa, ¿no? Bueno, descartemos
nos permite usted, nos da exactamente la medida de que descartemos que haya alguna maniobra, especulación, aprovechamiento precisamente de cambios de productos y en consecuencia el pollo sube. Es imposible, como le digo, ¿no? Le mencioné antes. ¿Por cuánto tiempo va a mantenerse esa subida? Esa es la otra cosa. Porque el pollo pasa del primer piso al segundo piso y se acostumbra en el segundo piso. Ya no quiere vagar. No, pero es que no es que se acostumbre, sino que lo dejan en el segundo piso, ¿no? Porque los otros productos, al no estar en las cantidades suficientes y en los precios, no es la mejor alternativa el pollo, ¿no? Esa es la realidad. Ahora esto, mañana, pasado, no sé en cuántos días, pues baja un poco la demanda y definitivamente, ¿no? Con esa oferta permanente va a tener que bajar el precio del pollo, como estadísticamente lo hemos visto, ¿no? Baja pues a 6.80, a 7, sube a 8, por el juego ese. Pero yo lo que quiero es que quede claro que en la producción avícola, ¿no? Es un constante crecimiento. Y que ha ido bien. Así es. O sea, no estamos con algunos periodos en que todavía éramos deficitarios. No, para nada, ¿no? O sea, vamos a tener el primer contacto con Valerie Travesán, que es nuestra reportera que está en el mercado mayorista Santa Anita, a ver si nos cuenta a propósito del pollo. Valerie, adelante, buenos días. Valerie. Parece que está tratando de atrapar un pollo. Valerie Travesán, buenos días. Buenos días, Raúl. Sí, efectivamente nos encontramos en el mercado de productores de Santa Anita para averiguar pues los precios de los diversos alimentos. Estamos en el sector de hortalizas aquí y vamos a averiguar, por ejemplo, a cuánto están... A ver, señora, muy buenos días. ¿Qué es lo que está llevando usted? Perejil y hierbabuena. ¿Y a cuánto le ha salido el atado? 2.50 los dos. 2.50, muy bien. ¿Qué es lo que usted ha llevado también? Cebolla china vemos aquí. Está 80 centavos el paquete, el atado. Estamos en el sector de hortalizas, pero usted ya compró de repente papa o cebolla. Todavía, porque eso es en la parte de los galpones. ¿Usted sabía que está entre 2 y 3 soles el kilo de cebolla? ¿Le parece caro? Me parece súper barato. Muy bien, ha estado señora. Más caro. Ha estado más caro. Bueno, sí, vemos que también, por cierto, le comentamos que el limón, que también está en el sector A, nos comentan de que ha reducido un poco el precio entre 30 céntimos. Ahora el limón está entre 2 y 4 soles, pero nos comentan que estaba hasta 4.80. Ahora ya ha bajado algunos céntimos. Aquí también tenemos otros productos. Señora, muy buenos días. ¿Está vendiendo usted apio? ¿A cuánto está? 4 soles. 4 soles. ¿Y también culantro? Así es, 1 sol está. 1 sol el atado de... 6 sapios, ¿ah? 6 sapios por 4 soles. Muy bien, bueno, es una buena oferta, un buen precio entonces el que tenemos aquí. También están Valerie. Vendiendo, a ver. Valerie, Sí. por favor. Sí, Raúl, te Dirígete escuchamos. después a lo de los pollos y ahí conversamos, ¿ya? Porque estamos en ese tema básicamente, ¿ya? Así que te esperamos bien, tu llamada Raúl, de nuevo. Bien, vamos a conversar supuesto, también vamos con a don seguir. Humberto Especiani. A ver, ¿cuál es la situación en este momento de lo que le llaman los productos hidrobiológicos en el verano? Bueno. En el lado alimentario, sobre todo. Mira. En efecto, nosotros somos preferentemente consumidores de pescados, ¿no es cierto? Y lo que se nota es pues que haya una disminución y que los precios están cada día más altos, ¿no? Y que las garantías acerca de la calidad de esos peces, o nuestras malas costumbres, porque en realidad nosotros no sabemos trabajar con pescados que se supone que son de menor calidad, pero que por supuesto en Europa nórdica y en Japón tienen un tratamiento y son exquisitos. O sea, tampoco tenemos una muy buena formación en materia de consumo de pescado. No sé si conviene en todo esto, don Humberto, gracias. Sí, esa es la realidad. Primero, buenos días a todos. Es cierto, nosotros, bueno, lo que hemos nacido en el puerto sí comemos hasta la hornita y todas esas cosas. Por supuesto. Eso no tenemos problema. Pero realmente, básicamente el problema ha sido de que no había un control en las tallas mínimas. A mí me gusta, y estoy seguro que has ido tú a un restaurante muy fino, y un lenguadito al plato, cuando el lenguadito, al mínimo tamaño del lenguadito tiene que ser 50 centímetros, porque de lo contrario no se ha reproducido. La corvina 55 centímetros, de lo contrario no se ha reproducido. Entonces, hay un aumento de la demanda
pero ha disminuido la oferta. También ha habido este problema de Jurel, que no hemos tenido la continuidad de la pesca, recién acaban de abrir nuevamente la temporada. Entonces, hay una gran demanda porque el poder adquisitivo del peruano ha ido subiendo. Y segundo, el pescado es un alimento muy bueno, alterno al pollo, ¿no? Entonces, y que está en la dieta familiar. Acá lo que tenemos que hacer es un cambio fundamental. Hay mucha crítica a la pesca industrial, pero la gente no sabe que estamos prohibidos nosotros utilizar la anchoveta para consumo humano. Nos dicen que nosotros quemamos, lo cual no es cierto, porque todo lo trabajamos en vapor, pero no nos permiten utilizar de nuestra cuota para hacer conservas o congelados. No nos permiten. Entonces tenemos que ir a la pesca artesanal, que con estas fábricas que dieron de reaprovechamiento en lugar de ir al consumo, también va a la harina en una forma irregular, vamos a decir. Y también tenemos el problema de que en el 2010 se dio un decreto de que no hay una oferta directa, por eso tú no encuentras en los mercados de Villa María del Triunfo, en Ventanilla, anchoveta, porque tiene que haber un convenio con las plantas. Entonces eso es un problema. Entonces hay una serie de cosas que se tienen que corregir. Que normalizarse. Y tenemos que centrarnos a trabajar. Pero la solución va por la acuicultura. Pero no la acuicultura realmente como la estamos haciendo. Yo creo como tenemos que ser ambiciosos como Brasil. Brasil tiene un plan al 2020 de 20 millones de pesca de acuicultura. Entonces, eso es lo importante. Pero ¿dónde la hace? En la selva. Nosotros estamos importando tilapia del Ecuador. Obviamente también hay tilapia en el norte de Tumbes, pero poco. Lo ideal se importa del Ecuador y se importa de China. Mira, la basa, que es el pangasius, la basa de Vietnam. Todos estos peces podríamos sembrarlos en la selva peruana. ¿Por qué? Por las temperaturas de agua. Tú puedes sembrar en cualquier sitio la tilapia porque es resistente, pero lo ideal para tener los rendimientos por hectárea es 28 grados, 30 grados de temperatura de agua. ¿Y dónde la tenemos? En la selva. ¿Y en la costa qué podríamos tener? Ya, mira, en la costa lo fundamental, en el norte-norte, el langostino, evidentemente, las conchas de abanico, pero tiene su límite. Puedes sembrar choros, bueno, pero yo almejas. Haber conversado con nuestro común amigo y extrañado amigo Lucho Fabre, sí, que decía, pues, él ya estaba, hemos tenido, sí, claro, hemos tenido reuniones extraordinarias con consumo de lenguados, sí, cultivados justamente sí, por cerca de Hacho, y estaba tratando de trasladar al paiche a Tumbes. Sí, sí. Bueno, suena maravilloso. Claro, lo que pasa pero son el problema de eso, que un paiche, por ejemplo, que es tremendo tamaño de paiche, ¿cuánto tiempo te demora? La tilapia encuentra a los 6 meses, ya estás en tamaño, sí, cuando tienes la temperatura adecuada, ojo, o la temperatura, en 6 meses ya tienes a 800 gramos, ya tienes 1 kilo, ya lo puedes filetear, ya tienes un producto. La basa, igualito. Mira, un rendimiento bueno de tilapia. Y los precios son competitivos. Pero estamos trayendo de la China. Y aún así son más baratos. Míralos cómo están, 14 soles el kilo. ¿Ya? Y si fuera peruano, yo creo que esos precios van a bajar. Pero tiene que ser en la selva. Tenemos que hacer una acuicultura seria, pues, con los hatcheries, o sea, laboratorio de fertilización, cultivo, plantas de hielo, plantas de proceso, congelación en el sitio. O sea, hay que hacer inversión verdadera, seria. Esto es ciencia. Esto no es política, esto es cuestión de ciencia. Nos está faltando inversión en estas áreas. Por supuesto que sí. Y ese sería un campo a desarrollar. Pequeños y medianos productores. Claro, pero lo que piensa que tienes que pensar en grande. El desafío es pensar en grande. Y de ahí puedes hacer la cadena de pequeños productores. Pero tiene que haber algo grande, que te reciba el pescado, que te lo procese, que te lo congele, que te lo empaque bien. Privado. Sector privado. Eso es el sector privado. Vamos a hacer una pausa, son las 9:23. Y luego conversamos con Luis Ginocchio Balcázar. Con el
el licenciado Luis Ginocchio Baltasar, es ministro de Agricultura, y que trabaja ahora en APEGA, en el que es coordinador del proyecto Cadenas Agroalimentarias Gastronómicas Inclusivas de la Sociedad Peruana de Gastronomía, cuya mejor expresión la hemos tenido pues en Mistura, sin duda. Don Luis Ginocchio, muy buenos días. Buenos días, don Raúl, ¿cómo está usted? La pregunta es elemental y felizmente rápida, ¿no es cierto? ¿Está funcionando el proyecto de cadenas agroalimentarias gastronómicas? ¿Y qué ventajas trae esto? Es decir, en la parte periodística siempre se ha dicho que gracias a Mistura y algunas ferias de ese tipo, lo que logramos es atar al consumidor, vincular más directamente al consumidor con el productor, sin que medien intermediarios que abusen, por un lado. Pero por otra parte, que también se garantiza el abastecimiento y cuidado de la cantidad de alimentos que deben llegar al usuario. En otras palabras, evitar la merma que siempre ha sido un problema en nuestra producción agraria. Cuéntanos un poco. El proyecto Cadenas Agroalimentarias Gastronómicas Inclusivas de APEGA tiene menos de un año, y la feria que tenemos en la Avenida Brasil todos los domingos con los agricultores que llegan al consumidor tiene recién 17 semanas. Entonces, el desafío agroalimentario del Perú es mucho mayor. Está creciendo la población, están cambiando los hábitos de consumo, han subido los costos de producción de los alimentos, el cambio climático está afectando el tema de la agricultura, tenemos el problema de ese mito de la inagotabilidad de los recursos pesqueros que está llegando a su fin porque vemos que el pescado está escaseando. Todo eso está sumado a un entorno internacional de abastecimiento de alimentos muy errático. Entonces, lo que estamos haciendo es el inicio de un trabajo, además la dieta peruana que busca un estilo de alimentación saludable con alimentos producidos en los territorios. Lo que buscamos es convertir a las cadenas agroalimentarias gastronómicas como la base del auge gastronómico y de un nuevo rol del Perú o un futuro rol del Perú como potencia de abastecimiento agroalimentario a nivel global, cosa que en este momento, pues, cuando vemos que el suministro nacional está en problemas, lo vemos un poco lejos, pero a eso tenemos que tender, don Raúl. Sí, y los resultados hasta el momento, muy preliminares, ¿qué nos señalan? Que efectivamente la población tiene receptividad y entusiasmo frente a estas posibilidades. Por supuesto, en la feria de agropecuaria de Mistura tenemos muy buen público todos los domingos. Vamos a tener pronto una segunda feria, vamos también a modernizar, estamos ya trabajando con el mercado del Lobatón, a ver si podemos persuadir a los amigos comerciantes del mercado Lobatón y otro mercado más de Lima para modernizarlo, porque consideramos que el problema de la situación alimentaria en el país, que es base para el boom gastronómico, requiere espacios de comercialización eficientes. Si no hay un mercadeo bien planteado, con una promoción de infraestructura de apoyo a la distribución de alimentos para que los precios se fijen de una manera más transparente, difícilmente podremos contrarrestar el alza de costos en la producción agraria que está afectando la rentabilidad de los agricultores y también el suministro de alimentos. Entonces, además, por ejemplo, el caso del limón, ¿no?, que es un dato que Valerí Travesán desde el mercado de Santa Anita nos hablaba, cuando hay poco pescado también baja el precio del limón. Lo que es curioso es que haya poco pescado y el precio del limón se mantenga alto, ¿no? Entonces, todas esas son lecturas que tenemos que ver, que necesitamos invertir en los sistemas de comercialización de alimentos. Si usted tuviera ocasión de hacer una comparación con algunos sistemas de cadenas agroalimentarias en América Latina, ¿cuál sería el país que tiene más aspectos positivos que exhibir? Yo creo que Colombia, ¿no? Por lo menos en los casos que yo he estudiado, Colombia es el país del cual tenemos más que aprender en lo que se refiere a la mentalidad de clúster, ¿no?, de cadena, es decir, todos los integrantes de la cadena, desde la producción hasta la comercialización, tienen las mismas metas, superar los cuellos de botella que a todos los afectan, ponerse de acuerdo para liberar el cuello de botella que afecta a toda la cadena, y esa institucionalidad, ese espacio para poder acordar cosas en beneficio común, yo creo que los colombianos tienen ese gran avance social y productivo.
De acuerdo. Bueno, no corte usted, luego continuamos también, don Luis Ginocchio, ya sobre todo aspectos más puntuales, porque hasta aquí estamos planteando políticas generales y nuestros oyentes lo que van a desear es ver plasmadas muchas de estas cosas que se traduzcan. Algo que ya hemos ganado también es que hay mucho más interés y preocupación en la calidad de lo que se compra. Esto en épocas pasadas pues no había tanto porque simplemente lo que había era lo que había, ¿no es cierto? Lo vamos a conversar luego, don Luis Ginocchio. Don Reinaldo Trinidad, a ver, nosotros somos acá los mayores. ¿Cuántos años nos hemos pasado conversando sobre estos temas? Y en realidad la pregunta que sí creo que ya lo han insinuado nuestros tres primeros invitados, es que el mercado se ha vuelto complejo, ha crecido, se ha sofisticado, hay más ingresos, pero no estoy seguro si ciertamente la estructura productiva, la base de organización para la producción alimentaria, no obstante lo que nos decía Luis Ginocchio, no ha cambiado del todo. Tenemos ahí lastres, lucha en la que tú has estado participando tan vivamente. ¿Qué queda de lo tradicional? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Bueno, Raúl, en primer lugar, cabe recordar que la alimentación es un problema, es un tema multisectorial y multidimensional, cuya atención depende fundamentalmente del agro, que es una actividad productiva, en complementación con la pesca, que es básicamente extractiva. Por consiguiente, estas actividades deben ser planificadas en los aspectos de producción, comercialización y consumo, considerando la gran diversidad del país. Esta planificación debe realizarse en los 3 niveles de gobierno, entre estos y los agentes económicos organizados. Es lo que lamentablemente no existe, y mucho más cuando esta planificación no se realiza con la participación de los centros de investigación y los centros académicos que tienen el conocimiento. Dentro de este marco, sin duda, este nuevo problema alimentario nos recuerda que debemos priorizar al manejo de la comercialización, lo cual parte, como bien se ha dicho, creo que el señor Speciani, primero por tener un esquema para que no se repita esto, porque todos los años nos tropezamos con la misma piedra. Esto significa habilitar, invertir en infraestructura, en el caso del agro, principalmente centros de acopio y empaque, y en el caso de las ciudades, por habilitar mercados mayoristas y minoristas bien organizados. Por ejemplo, el de Santa Anita es caso anecdótico, debe ser uno de los pocos proyectos en el mundo que ha demorado casi medio siglo en cristalizarse y aún no termina, porque la parada subsiste como una lacra. Santa Anita ya está atacada de vejez, está llena de canas la pobre. Exacto, comenzó como proyecto en 1966 cuando el joven Javier Silva Arruete concibió el proyecto en el Ministerio de Agricultura. Bien, entonces, en nuestro país no hay en ningún valle, ni siquiera en Cañete, que es el valle más rico del Perú, un modesto centro de empaque y procesamiento de productos. Por otro lado, en Lima, el gran mercado, todavía estamos en el viejo conflicto con un centro infecto, caótico, que es La Parada, teniendo un avance importantísimo en el mercado mayorista de Santa Anita. Entonces, estos problemas generan lo que yo resumí hace casi 5 años, Raúl, en este mismo programa presenté este cuadro. Entre el productor y el consumidor hay 9 manos, cuando deberían intervenir 3, si estuviésemos organizados. Pero como ni en Cañete existe un centro de acopio, todos los agricultores cañetanos o venden al acopiador local o se vienen todos a Lima a tratar de colocar en el mercado mayorista. Y eso encarece enormemente los costos, además de provocar mermas. Todo esto ocurre, sin duda, porque no se ha asumido la responsabilidad de planificar el desenvolvimiento de los sectores productivos y extractivos, repito, teniendo como horizonte, como gran horizonte, el clima, el cambio climático, porque está cambiando completamente el mercado y la capacidad del país para manejar estos factores. En caso concreto del agro, se puede hacer, y está demostrado con APEGA, se puede hacer, por un lado,
ferias del productor al consumidor, deberían hacerse en los distritos más densos, se puede hacer festivales gastronómicos, se puede, si los productores estuviesen organizados, habrían servicio delivery a ciertos grupos de consumidores. Yo soy, por ejemplo, un provinciano, un huaracino, que me gustaría recibir los productos de mi tierra directamente en mi casa, pero no existe ese servicio. Y finalmente, ir a la utilización óptima por ejemplo, del mercado Santa Anita. Y hay un factor adicional. Raúl, acá pregunto a todos, a los oyentes, comenzando por los de la mesa. ¿Alguna vez ustedes han escuchado que el Estado informe acerca de los precios en chacra de los productos que ya van a venir al mercado para orientar nuestro consumo? Esa información elemental no existe, y con esto lo que quiero decir es que falta profesionalismo y competencia en los organismos públicos encargados de manejar el tema alimentario. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Estamos en comunicación con Valery Travesán. Bueno, para saber un poco de nuevo. La verdad es que esa ha sido una conversación enormemente interesante, sobre todo porque nos va diciendo que hay necesidad de tener políticas, primero, convergentes, segundo, lo suficientemente hábiles como para ver periodos y cambios que se están produciendo en el mercado y en el consumo. A mí me gustaría saber mucho, por ejemplo, si en efecto hay alguna posibilidad de que el precio del pollo no conozca estos cambios súbitos, por un lado, y si estamos siempre obligados a un tipo de alimentación para el pollo, o hay otros alimentos alternativos para el pollo que podrían ayudar a bajar los costos. No sé, que nos cuente un poco la mecánica del pollo. Bueno, definitivamente si vemos ya el costo, ¿no?, de los insumos que se utilizan, definitivamente... Muchos son importados, ¿no es cierto? El 50, bueno, casi todo el maíz, ¿no?, el 50% de lo que produce el Perú, igualmente O sea, el pollo en realidad es un extranjero al que lo hemos inscrito en la municipalidad. Así es, a pesar de que hay incluso una cuota que se paga por cada tonelada de maíz que ingresa para ayuda al productor. Ya, o sea, es un precio especial. Así es. O sea, ahorita, por ejemplo, estamos con un tema, ¿no? Internacionalmente ha bajado el precio del maíz, pero con ese derecho específico tenemos una franja donde hay que cubrir la diferencia, ¿no? Entonces, en este momento estamos con $46 por tonelada, o sea, que no nos permite beneficiarnos de ese costo más barato que hay internacionalmente. Pero es lo que ha dictado el gobierno como apoyo, que ya tiene bastantes años, ¿no? Han modificado las reglas. Si aumentáramos la producción local, ¿disminuiría en alguna medida estos precios? Definitivamente, y se da en épocas, ¿no? En épocas en que la demanda baja y esa producción queda grande, se tiene que vender hasta por debajo del costo. No se puede, el pollo es una producción de carne, ¿no? Y tiene su tope de edad del pollo que hay que vender, no se puede guardar. Un día más de que coma de alimento nos lleva a la quiebra, ¿no? Entonces, y ya beneficiarlo y guardarlo congelado, guardar el capital, tampoco es viable, ¿no? Pues hay que venderlo al precio que sea en el momento que... Y volando. Permítame, Raúl, has tocado un tema crucial. Muy bien, muy buen ejemplo. Si el pollo puede bajar, sí puede bajar. El 70% del consumo de maíz es de maíz extranjero, cuyos precios son variables, vienen de lejos, paga el costo de transporte, en fin. ¿Qué es entonces, ¿por qué? ¿Argentino? En el caso argentino mayormente, hay también oferta americana, ¿no? Ya. Bueno, entonces, la pregunta, justo, lo he conocido personalmente acá el presidente de APA en este escenario, pero estamos trabajando un tema con él, con la participación incluso de él. Le preguntamos, y la industria dice, yo puedo comprar todo el maíz nacional que se me oferte. Entonces, la razón es, ¿por qué no se produce? Raúl, hace 5 años que desde Agronoticias venimos diciendo, señor, lo siguiente:
El promedio nacional de productividad de maíz es 4 toneladas por hectárea. Sin embargo, pequeños productores de Barranca o del Valle de Santa Catalina en La Libertad producen hasta 14 toneladas por hectárea. Entonces, lo que decimos, señor ministro de Agricultura, envía a sus técnicos para que copien la tecnología aplicada en Barranca o en el Valle de Santa Catalina y difunda por el resto del país. Hable con las industrias avícola y cervecera para que asegurar la compra de maíz, de un maíz fresco, de producción nacional, que genere empleo, que genere impuestos, etcétera. Y parece que hubiéramos hablado a la pared. Pero que es posible incrementar la productividad de maíz, sí señor. Que los industriales quieren comprar, sí señor. Que tiene que reunir ciertas calidades, sí señor. El país estaría ganando, pero nos falta el gran mecanismo de diálogo y concertación. Y permítame agregar, la calidad del maíz nacional es superior. Es superior. Pero no hay dónde comprar más. Es una paradoja increíble. Así es. Pero eso es responsabilidad del Ministerio de Agricultura. Bueno, sí, en activar, pues, ¿no? Nosotros hemos... En dar las facilidades del caso. Porque era la otra pregunta que quería hacerles. Es decir, en realidad, ¿cuál sería el tipo de organización que permitiera la concurrencia y habilidad del sector privado, que el Estado controle calidad y que en general tengamos acceso a alimentos mejores a precios bastante buenos y que no tengamos temporalidades críticas? Raúl, te tengo acá la respuesta. A ver, perdóname, Renaldito, ya... Te lo cito nada más. Ya. El 17 de enero del 2008, a través del Decreto Supremo 003/2008 AG, se constituyó el Consejo Nacional de Seguridad del Abastecimiento Alimentario, que fue instalado el 17 de abril siguiente, pero que no funciona. En ese consejo inicialmente participaron la Asociación Peruana de Avicultura, el Comité Molinos, etc. Y bueno, ahí me has hecho recordar las bromas que yo permanentemente hago, ¿no? Cuando un organismo tiene más de 3 palabras, liquidado. Cuanto más letras tiene, dura menos. Sí. Bueno, a ver, reacciones sobre lo que hemos planteado. Efectivamente se puede tener y se debe tener un programa específico de producción de maíz nacional. Así es, así es. Y yo creo que nosotros hemos intentado, de hecho estamos en una cadena de todo lo que es la industria avícola, donde interviene pues el maíz, los productores de maíz, estamos permanentemente con ellos, pero tiene que entrar el Estado, ¿no? Tiene que entrar, ese conjunto de estos actores tiene que intervenir el Estado con el apoyo necesario para que esto funcione, ¿no? ¿Cuál es el diálogo que tienen ustedes actualmente con el Ministerio? Bueno, hemos reactivado con el actual ministro de Agricultura, estamos en esto de reactivar toda la cadena productiva, ¿no? Porque es beneficio para todos. Y ellos ya consideraron que es importante que ellos intervengan en esto, ¿no? El empresario solo no lo va a poder hacer. Muy bien, don Humberto Especiani, a ver, ¿cómo hacemos para que las corvinas naden fritas con su limón? Como decía el vals. En el mundo son 90 millones los que se extraen. Se extrae más o menos 100, está a 90 millones. De los cuales 2/3 está en buen estado. 1/3 está en regular y mal estado los stocks. Entonces, hay que ir a la acuicultura. La acuicultura son 60 millones, pero los cuales 19 son algas, ¿no? Te queda 41 más o menos, de los cuales 24 millones son carpas que son en Asia y toda esa cosa. ¿Y qué tenemos nosotros? Tilapia, salmón y baza. Nosotros no tenemos condiciones para salmón, tenemos condiciones para tilapia. Para el salmón, el sur. Tiene que ser a Chile, ¿no? En los tipos fiordos que hay en Noruega. No tenemos las condiciones de mar, no tenemos las condiciones de temperatura, salinidad y todo lo que requiere. Ahora, a veces el precio del salmón llega a muy buen precio, ¿no es cierto? Sí, claro. Es que lo que viene del Perú no son los tamaños ideales, son los tamaños más pequeños y viene al Perú. Y es un buen producto, pero es un producto caro. Pero dentro del Perú tenemos que haber hecho... Brasil, nuestro vecino, tiene un plan ambicioso de tener 20 millones de toneladas de agricultura en el 2020. No tenemos que tener algo parecido. Siempre nos hemos hecho la anchoveta. La anchoveta tiene su posición, pero es un producto difícil, un producto de sabor muy fuerte. En cambio, miren, anda Sabón y tiene los filetes de tilapia, cómo lo compra la gente porque no tienen...
es un alto valor proteico. Tenemos que llegar a eso, a la acuicultura. Tenemos que sentarnos con el ministerio y dejar la discusión de anchovete y ver todo lo demás. El mundo va a la acuicultura. Eso es lo que tenemos que tener, y tenemos condiciones de agua. ¿Pero dónde? En la costa limitada, pero tenemos mucho en la selva. Y tenemos que hacerlo. Yo no digo utilizar cochas ni ríos, sino pozas independientes para que no haya problemas con las especies nativas. Hay tecnologías, o sea, usar híbridos, ¿no? Hay posibilidad. Mira el rendimiento. La tilapia, tú puedes saber más en el norte, pero tú puedes llegar a tener 150 a 200 toneladas por hectárea. ¿Qué producto agrícola tiene eso? En el caso del Pangasius, la basa, llegas a 700 toneladas por hectárea, 600, 700 toneladas por hectárea, en 6 a 8 meses. ¿Quién tiene ese rendimiento? Pero necesitamos temperaturas de agua, 26, 28, 30, 32, esa es la temperatura de agua. Por supuesto, técnicamente, bien, ¿verdad? Pero si lo vamos a dejar a pequeños, no funciona, porque hay que hacer inversión. Como decía, en los hatcheries, en plantas de hielo, en plantas de proceso, congelamiento, un buen trato al producto. Entonces, eso va a bajar. Hay soluciones, pero tenemos que sentarnos a trabajar a la mesa y no reprocharnos, que a cada momento nos reprochamos todo. Nos lo reprochan por un lado, nosotros contestamos y estamos mal. Tenemos que sentarnos a trabajar, remangarse las mangas y a trabajar para solucionar el problema. Muy bien, vamos de inmediato a conversar a Trujillo con Luis Guinocchio Balcázar. Bueno, como estamos viendo, en realidad, formulando un poco qué soluciones pueden lograrse. Usted ya nos había adelantado algunas ideas, en verdad. También aquí se trata de aproximar al consumidor y al productor. ¿Cuál es la intervención positiva, creativa que el Estado puede y debe tener en estos aspectos del consumo agropecuario? Sí, don Raúl, las cadenas agroalimentarias, gastronómicas, inclusivas, como las llamamos en APEGA, la Sociedad Peruana de Gastronomía, tienen que ver con los pequeños. Los pequeños también, los pequeños productores también deben formar parte de la solución. Desafortunadamente, muchas de nuestras actividades han sido con base en la gran inversión en capitales, con mucho talento empresarial, pero no ha habido el estímulo para incorporar a los pequeños productores en estos programas de, por ejemplo, de exportación. Ha sido más bien parte de la propia producción de las empresas. Yo creo que el reto de la alimentación en el Perú significa incorporar a los pequeños agricultores, a los pescadores artesanales, a estas dinámicas de solución de la problemática alimentaria para el mercado interno y para la exportación. Entonces, ¿No se contraponen la una con la otra? No se contraponen. Porque ese es un poco el temor del consumidor local. Dicen, no hay palta buena, la palta se fue, se va toda, se exporta. Lo que nos dejan son unas paltitas negras, acomplejaditas, y así tenemos... ¿No hay una contraposición o en efecto no hay un control? No, por supuesto que no hay contraposición. Hay calidad buena para todos los mercados, y el crecimiento del área sembrada con palta ya lo está demostrando. Yo me refería a que los pequeños agricultores participen en el abastecimiento de los proyectos para el tema alimentario, que no solamente es un asunto de grandes, como hace un momento algunos de los amigos que están en la mesa mencionaron. Precisamente decía yo, el tema de la gran agroexportación exitosa está mayormente ligada a empresas que tienen sus propias áreas de cultivo, que a partir de sus cosechas propias exportan o venden adentro. Yo me refería a que los productores sean convocados también al tema del abastecimiento de las cadenas. Pero para esto estamos frente a un problema de seguridad alimentaria. El 65% de los productores agrícolas están en la sierra. Entonces es un problema relacionado con la sierra, con la solución del tema de la agricultura y la sierra. Y también es un problema, como bien dijo nuestro amigo Reinaldo Trinidad de Agronoticias, es un problema de planificación, no solamente de la producción, sino también del tema de la comercialización como elemento fundamental. En este momento los mercados, el tema del mayoreo de alimentos en Lima es un desafío inmenso igual que el transporte, es la distribución de los alimentos, y también el tema del consumo, ¿no? Como por ejemplo las ferias, que son espacios, los mercados,
donde hay que trabajar muy fuerte para que haya una mejor manera de distribuir los alimentos a través de los formatos tradicionales como los mercados. Finalmente, un tema de innovación e investigación para la competitividad de la agricultura pequeña, de la pesca artesanal y de la industria alimentaria asociada con la pequeña agricultura y la pesca artesanal. De esa manera vamos a poder trabajar más eficazmente y no estar repitiendo siempre el gran desafío de que nuestros mercados no funcionan, los precios se encarecen y finalmente los que pagan la cuenta son los consumidores más pobres y los productores agrícolas de las zonas más alejadas. Muy interesante lo que señala, sobre todo la referencia a la necesidad de institutos tecnológicos intermedios especializados, que serían una de las grandes salidas, sobre todo para la postsecundaria, también se viene reclamando. Tenemos que hacer una pausa, escuchamos telefónicamente al ingeniero José Muro Ventura y luego cerramos con Reinaldo Trinidad. Vamos a Tarapoto, allí está el ingeniero José Muro Ventura, director general de competitividad agraria del Ministerio de Agricultura. Hemos estado hablando varios aspectos en la necesidad, sobre todo de una concurrencia del Estado con el sector privado, y la pregunta iba directamente dirigida efectivamente al Ministerio de Agricultura, que es una de las áreas fundamentales, vitales. Ingeniero José Muro Ventura, ¿qué nos permite decir la competitividad agraria? ¿Qué nos permite señalar si en efecto en este periodo gubernamental estamos logrando armar el muñeco, compuesto de tantos factores que de alguna manera actúan desorganizadamente y sobre todo desniveles, la gran, mediana y pequeña empresa? Don Raúl Vargas, muy buenos días. Disculpe la demora, esta entrevista, recién llegando a Tarapoto, y agradecer por esta oportunidad para que a través de las ondas de RPP podamos transmitir lo que el Ministerio de Agricultura y Riego, porque hemos pasado, como bien lo sabe usted, de ser el Ministerio de Agricultura a ser ahora el Ministerio de Agricultura y Riego en el marco de un proceso de reorganización que ha implementado el Ministerio de Agricultura y Riego actualmente. Y precisamente este cambio planteado en el Ministerio de Agricultura y Riego, ahora sí llamado, busca que el Ministerio tenga un mayor impulso y articulación tanto con los niveles nacionales, regionales y locales que constituyen el Estado en el sector agricultura, una mayor articulación y una mayor sumatoria de esfuerzos y recursos tanto de los colaboradores trabajadores como de todos los recursos naturales, logísticos que permitan alcanzar la competitividad. Y en ese marco hemos identificado que tenemos que en principio clarificar hacia dónde vamos y con quiénes estamos presentes en cada cadena productiva para poder identificar sus fuerzas, sus debilidades y poder superar las debilidades para todos, poder sumar adecuadamente a la búsqueda de la competitividad. Y por eso se está definiendo dentro del Ministerio de Agricultura y Riego ahora un viceministerio de Política Agraria. Y tenemos otro viceministerio ahora ya constituido, que es el de Desarrollo de Infraestructura y de Riego. Entonces, que busca operativizar más ya desde el eje del recurso vital para el desarrollo de la competitividad y además para la vida, que es el agua, la articulación de todos los diferentes actores al interno del Ministerio y de otros sectores que forman parte del aparato público que también contribuyen a la competitividad y de los actores privados y de los mismos productores, podamos sumar recursos y capacidades en un espacio territorial que está vinculado desde el recurso agua. De acuerdo. Entonces, de esta manera estamos tratando de enlazar lo que es el planeamiento bien definido con objetivos e indicadores de impacto con lo que es el desarrollo de las diferentes actividades de intervención a partir de un eje básico que es el agua. Y ahí hemos identificado en el último censo agropecuario que tenemos
más de 2.600.000 pequeños productores y parcelas que constituyen el 81% de la cantidad de unidades agrícolas en el Perú, que son menos de 5 hectáreas. E indudablemente no podemos dejar de definir estrategias e instrumentos de política adecuados para atender esta gran diversidad de pequeños propietarios, de pequeños productores que tiene el Perú y que además son diferentes en la costa, en la sierra y en la selva, con diferentes características culturales, con diferentes productos que desarrollar y que requieren una serie de servicios vinculados, uno, al desarrollo y a la adopción de buenas prácticas agrícolas que les permitan desarrollar productos con la cantidad de producción adecuada y la inocuidad y en función de la demanda que les permita ser competitivos y permanecer en el mercado. Muy bien. Y además necesitan una asistencia técnica permanente y el desarrollo de investigación e innovación que contribuya en el mediano plazo, sobre todo, don Raúl Vargas, en el marco del cambio climático que ya viene afectándonos, a identificar semillas adaptadas. Ingeniero José Muro, lamentablemente tengo que cortarlo porque ya el tiempo nos tiene un poco abrumados. Hay sobreproducción. Valery Travesán, un despacho rapidísimo, por favor. ¿Qué pasa con el pollo? Bueno, muchas gracias, Raúl. Efectivamente, ahora nos hemos trasladado hacia el mercado de productores de Santa Anita, donde el precio del pollo es a 7 soles 50 el kilo. Vamos a preguntarle, a la señora si este precio está elevado, se ha mantenido. Señores, muy buenos, ¿qué tal? ¿Tiene el precio del pollo a subir en el mes de septiembre y los últimos días de agosto? Muchas gracias. Aquí también tenemos una consumidora. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dígame, el precio del pollo usted lo encuentra mucho más barato aquí. ¿Cómo lo consigue en su mercado? Por mi casa, 8.50. En La Molina, en Santa Patricia. 8.50. Bueno, 7 soles 50 aquí podría variar si es que llevan más cantidad. A 2 soles 50 está la medudencia. Y a 1.50 están vendiendo aquí sangrecita sancochada, Raúl. Hemos trasladado también esta pregunta hacia los puestos de carne de res, en donde el bistec, el kilo está a 19 soles, guiso 13 soles el kilo, churrasco para freír 17 soles 50, asado 19.50 y el sancochado a 12 soles 50, Raúl. Continuamos aquí entonces consultando los precios en el mercado de productores de Santa Anita. Adelante. Muy bien, gracias Valery. Reinaldo Trinidad, a ver, vamos a hacer un resumen final de esta Raúl, interesantísima conversación. Sí, muchas gracias. Pensando en el público, ¿no? Exacto. Creo que para poner fin a este tipo de dramas que se repiten casi cíclicamente, lo que hay que ir es a una planificación concertada del sector agroalimentario, obviamente con el sector alimentario pesquero, en los 3 niveles del gobierno, para lo cual se requiere, por un lado, profesionalizar, descentralizar y ruralizar al sector público agrario, lo cual ahora no existe, pues el grueso del sector se maneja desde Lima Metropolitana, así como organizar y capacitar a los pequeños y medianos productores, con el fin de trabajar sinérgicamente en beneficio de todos los peruanos, considerando que la primera necesidad del hombre es comer y que esta necesidad primordial puede ser satisfecha solo por el agro en complementación con la pesca. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. De todas maneras me queda la preocupación, don Humberto Speciani, de esta idea que de verdad debe estar titular el día de mañana, que ustedes no pueden vender anchoveta. No, nosotros no podemos utilizar para consumo humano directo, como se le llama, o sea, para consumo humano, porque estamos prohibidos por ley, hay que hacer una modificación a la ley, y en los permisos de pesca, si no sufrimos, tenemos una infracción. Entonces no podemos utilizar nosotros utilizarla para poder utilizar para consumo humano, para conservas, congelados. No podemos. Es el único país del mundo que nos prohíben. Eso es un absurdo. ¿Y no tiene nada que ver con los artesanos? ¿Cómo nació esa norma? ¿Por qué? Estuvo muy mira, al principio la ley de pesquería estuvo media escondida por ahí y comenzaron a salir los permisos de pesca diciendo que es solamente para consumo humano indirecto, que quiere decir harina, ¿no? Y en la ley de cuotas se materializó también y dijo,
solamente para consumo humano. Las cuotas son para esto. Entonces me obligan a comprar y no tengo el abastecimiento. Y por otro lado vienen las críticas, teniendo barcos adecuados. Nosotros tenemos que, el empresario debe tener la decisión, o hago harina o hago para el consumo. Y poco a poco voy incrementando para el consumo y tengo un producto de calidad. Me han amarrado las manos y nos dan duro y no nos dicen las cosas. Les han cerrado las puertas en un área que tiene gran expansión. Así es. Gran posibilidad. Grandes posibilidades. Entonces, estamos cerrados. Entonces es increíble. Es el país, el único país del mundo. El único país. Es increíble. Delirante. Don José Vera Vargas. Sí, finalmente yo quería el compromiso que tenemos, ¿no? Todos los actores acá, las empresas productoras, el Estado y todo, de juntarnos. El Estado denominó este año del aseguramiento alimentario, ¿no? Y estamos en septiembre, ya se nos está pasando la denominación. Ha resultado el año del adelgazamiento. Sí, lo hemos hecho, ¿no? Porque hay que definitivamente juntarse para hacer esto, ¿no? Y lo otro que quería explicar ya finalmente, don Raúl, era de que en el Perú no sale ni un kilo de pollo crudo para exportación. Toda la producción es para el consumo nacional, ¿no? Y están cortos en el consumo. Así es, a pesar de que se crece en los niveles que he mencionado, ¿no? Entonces, eso es... ¿Y por qué nos dice eso del porque hay una acusación? No, porque a veces salen los periódicos, están exportando... Están llevándose el pollo a otro lado. Así salen las noticias, ¿no? Entonces, un poco para que están dando pasaporte, igual que las anchovetas, a cada pollo. Así es, si salen, lo que sí se exporta es genética, pollitos bebés, ¿no? Pero creo que el pollo, la carne de pollo, los huevos, sigue siendo la mejor alternativa, pues, ¿no? Y esto es a nivel mundial, Raúl, ¿eh? Sin duda. A nivel mundial, la carne más consumida es la de cerdo, ¿no? Estamos con 114 millones, el pollo le está haciendo con 106, pero lo está alcanzando porque está creciendo 2.5% y el cerdo solamente 1% a nivel mundial. Entonces yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, juntarnos para resolver el tema, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, señores, pues ha sido una reunión importante. Gracias a usted. Y ojalá hay que ponerse las pilas, sobre todo a nivel del Estado. Estamos culminando Enfoque de los Sábados, son las 10:05 de la mañana. De inmediato nos vamos a Diálogos de Fe. Si esta semana ha sido impresionante en información política, económica, productiva, precios, lo ha sido muchísimo más en materia religiosa. El Papa Francisco I nos ha dado tales sorpresas que el mundo entero está comentándolas y que van a significar enormes cambios en la Iglesia. Nos vamos a Diálogos de Fe de inmediato.